Aparte de eso, pues tengo un compromiso por comprarle gas a Argelia. ¿Qué hago con el gas? Pues mira, pues nada, hacemos un plan Castor enfrente de Castellón y lo almacenas ahí. Luego tienes el follón, que el Castor ocasiona terremotos en Castellón, pues hay que cerrarlo, pues no pasa nada, lo paga el ciudadano, está bien. Así que todo esto es un desastre. Siempre, siempre pagamos los mismos todos los desastres que hacen toda esta gente. Y es curioso porque supuestamente esta gente son liberales y obedecen a la ley de la oferta y la demanda. Pues bueno, pues ¿por qué? Si hay mucha oferta, mucha demanda de pisos, suben los precios de los pisos, y cuando cae la demanda de pisos también siguen subiendo. ¿Por qué cuando falta energía suben los precios y cuando sobra energía también suben los precios? Suben más todavía. ¿Por qué ahora que nos sobra el gas, que lo tenemos que depositar enfrente de Castellón, en el proyecto Castor sobra gas, en vez de bajar el gas, como sucede en cualquier país capitalista civilizado? Pues no, se almacena y sigue subiendo el gas. Todo sube, siempre. Tenemos un capitalismo raro. El capitalismo español es el peor de los capitalismos porque siempre sube. Se haga lo que suba, la oferta y la demanda puede bajar, subir, ese es igual, porque siempre sube. El siguiente punto, déficit de tarifa. Otra gaita. Vamos a por ello. Como sabemos, en el Tratado de Maastricht, no voy a entrar en ese tema porque me supera, yo no soy economista, había una serie aquí están, una serie de compromisos que el gobierno o que el Estado español tenía que cumplir para entrar en el euro. Hay mucha gente que critica el euro, yo no lo sé, yo no voy a entrar en ese tema, pero creo que el problema no es del euro, es de los fulleros y los tramposos que somos, ¿no? En aquella época se decía que España no tenía capacidad y se hablaba de la Europa de las dos velocidades, que uno podía entrar en el euro y otros no, pero claro, estaba Aznar. ¿Cómo lo vamos a entrar nosotros en primera línea si somos campeones? Y entonces se hizo trampa para entrar se hizo trampa. No cumplíamos la tasa de inflación, no la cumplíamos. Entonces había que cumplirla engañando a Europa. Aquí lo tenemos, ¿eh? Como la energía ha bajado al mismo tiempo que bajaba el IPC, ¿no? O sea, cerca de la época del Tratado de Maastricht había que bajar el IPC, había que bajarlo porque si no, no cumplíamos para entrar en la Unión Europea y no entráramos en el euro. ¿Y qué hacemos con eso? Pues como siempre, hacer trampas, ¿eh? Aunque nuestra economía no nos permita estar a la altura de la economía alemana, falseamos, ¿eh? Como quien hace un currículum falso. Tú puedes falsear el currículum, pero cuando luego vas a trabajar y te dicen, oye, tú pones aquí en tu currículum que eres cirujano, ponte a operar. Entonces se descubre que nuestra economía no está a la altura de la alemana para tener el mismo euro. Pero eso nos pasa por entrampar y mentir en el currículum. Pues esto es igual. Había que bajar el IPC, sea como sea, pues nos ponemos en contacto con lo más fácil, pocas empresas que puedan controlar, que puedan tener mucha capacidad para influir sobre el IPC. En este caso, las empresas de combustibles, que controlan el 83% de las gasolineras. Oye, me haces el favor, me bajas la gasolina, me baja la gasolina y vas a tener pérdida, y tendremos pérdida, pero no nos importa. Cuando pasemos, ya hemos entrado dentro del euro, yo miro para otro lado y vosotros hacéis con el precio de la gasolina lo que os dé la gana. Lo podéis subir en verano, cuando hay más turismo, los fines de semana o lo que queráis. Os ponéis de acuerdo. Siempre dice, hay que sospechar de que siempre suben, hay muy poca competencia, no importa, es que el gobierno lo sabe y mira para otro lado, porque ese fue el compromiso. Yo te hago el favor de bajar el precio de la gasolina, con ello te ayudo a entrar en el euro y tú a cambio, cuando hayamos entrado, me dejas que haga lo que me dé la gana, aparte de las puertas giratorias. Claro, esto ha ocasionado que la gasolina haya subido un 75% desde el 2008 y haya generado un beneficio que se ha incrementado en un 22% durante este periodo de crisis. Y nos pintaba que la época de Aznar era una época gloriosa, había mucho trabajo, el IPC estaba muy bajo, o sea, la gasolina era barata,
lógico, porque todo era un mundo de ilusión y de fantasía inventado por el señor Aznar y el señor Rato, ¿eh? Porque todo esa fullería la pagaríamos la siguiente legislatura. ¿Qué es lo que está pasando? A este fullería también se metió a las eléctricas. Las eléctricas también se les dijo lo mismo. Bajamos el precio de la energía, de la luz, y luego hayamos entrado en el euro, pues hacéis lo que os dé la gana. Aunque no solo el todo. Esto también un compromiso de que no subiera más del, creo que era el 2%. 2%. Pero ellos lo hicieron peor, porque las eléctricas no se quedaron con esa deuda, sino que se lo vendieron a los bancos encantados, porque compraron esa deuda, con lo cual el gobierno estaba entrampado con los bancos, y no solo había que pagar a los bancos esa deuda, sino que había que pagar también los intereses. Con una cosa y otra, el déficit de tarifa alcanzó en el 2012 los 24.000 millones de euros. 24.000 millones de euros. Vamos a compararlo, pues aquí con este gráfico he querido representar lo que es el rescate bancario, que tenemos aquí un 52 aproximadamente, el rescate bancario. De ellos se dice que unos 36.000 millones están por perdidos. El déficit de tarifa es 24. A este 24 del déficit de tarifa hay que añadirle otros 24 o más de lo que estábamos hablando antes, de lo que eran las primas a las renovables, que no eran tal primas renovables. Así que entre 20, 24 y 24 son los 48, casi lo mismo que el rescate bancario. El rescate bancario hay que pagarlo, pero nos quedan las eléctricas. Quiero recordar que nos queda esa púa, que es esa otra burbuja que nos reventará. El señor Rajoy está aguantando esto para ver si es posible que a la próxima legislatura le toque a un gobierno de izquierda para que él sea el culpable de la burbuja eléctrica, igual que fue Zapatero el culpable de la burbuja del ladrillo, pues que sea Podemos o que sea el PSOE el que cargue con la culpa de la burbuja eléctrica que generó el señor Aznar, el genio del mejor presidente de la historia de España, ¿no? Y todo esto comparado también con los gastos en sanidad y los recortes en sanidad y los de educación. Con todo ello, el recibo de la luz sube más de un 70% en 6 años sin ponerle freno al déficit. O sea que el déficit ha seguido creciendo, solo pagando las deudas, aún no ha servido para nada porque ha subido el 70% y ni siquiera se ha pagado el déficit. Esta es una noticia del año pasado, creo que era del año pasado, y decía que el gobierno admite que el déficit eléctrico ha sumado otros 3.000 millones a pesar de las subidas. A partir de ese 70% de subidas, de los 24.000 que tenían en el 2012, hay que añadirle 3 más. O sea, llevamos 27.000. O sea que toda esa subida de la luz no ha servido para nada, con lo cual tiene que seguir subiendo. Y esto es de este año. El gobierno aumenta el déficit de tarifa otros 3.656 millones y nada. Y aquí en el cuerpo habla de que es necesario, sería necesario volver a aumentar el precio de la luz un 11% para simplemente poder parar la subida, no para quitar la deuda, sino simplemente para frenarla. Un 11% más. No sé dónde lo vamos a llegar. El último cuestión, las subvenciones a las grandes industrias. Esto es fácil. La gran industria recibió 700 millones de subvención por su factura eléctrica. Dice que España exportamos sobre todo muchos coches. Claro, es que no solo exportamos muchos coches porque los sueldos son de miseria y porque las empresas de coches de automóviles no pagan la luz, la pagamos nosotros.